This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos reencontramos nuevamente en otro comentario internacional, aquí acompañada de Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Laura, muy bien. Que bueno, yo también muy bien. Vamos a comentar ahora, sabiendo que es fin de año, va a ser un poco distinta la dinámica de este análisis internacional, porque ahora vamos a revisar parte de los eventos que marcaron este 2024, partiendo por la pregunta a Raúl de cuál considera que es el evento más importante que marcó este año y que también puede tener mayores repercusiones para el 2025. Bueno, sin duda, todo lo que pasa en Estados Unidos repercute en todo el mundo. Hasta el último rincón nadie puede eludir la gravitación que tiene Estados Unidos, y más aún en América Latina. Y por cierto, la elección de Donald Trump es el evento que para la región y para el mundo tiene a todo el mundo pendiente, y estuvimos muy pendientes de la elección en noviembre. Y hoy día hay cientos de interrogantes de qué va a pasar el año próximo cuando ya asuma directamente Donald Trump la Casa Blanca. Y es que las repercusiones que pueden haber son muy claras, porque es un giro muy importante en la política estadounidense, por ejemplo, en lo que va a ser su apoyo a Ucrania en su guerra frente a Rusia, también qué postura puede tomar, por ejemplo, en la guerra en Medio Oriente, quizás también lo que tiene que ver con esta, quizás una nueva reapertura de una guerra comercial con China. Es decir, hay un giro bastante importante en lo que va a ocurrir ahora cuando asuma Donald Trump el 20 de enero. Exacto, hay expectativas muy claras. Él ha sido muy claro y muy determinante en qué es lo que piensa hacer, y uno de los temas que tú señalas es la guerra ruso-ucraniana, donde él ha dicho algo que todo el mundo ha hecho fruncir las cejas a todo el mundo, y es: yo voy a terminar esa guerra en 24 horas. Y a lo mejor quizás ni tiene que esperar las primeras 24 horas de su gobierno, porque ya se sabe que están ejerciendo grandes presiones sobre Ucrania, Estados Unidos. Han habido emisarios, han habido contactos, y el propio presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, ha dicho que podría llegarse a un acuerdo doloroso, con lo cual ya anticipa que va a haber pérdida territorial, y que Ucrania de alguna manera va a reconocer lo que está pasando en el campo de batalla, es decir, han perdido el grueso de los territorios del Donbass, y ciertamente, todos los territorios ocupados por Rusia quedarían en manos de Rusia. Rusia ha dicho que no se va a mover un centímetro de lo que ha logrado ocupar, y que en esas condiciones tampoco, aunque es una pérdida territorial enorme para Ucrania, los territorios, el Donbass es principalmente ruso parlante, es una región en que Rusia tenía una influencia determinante. Por lo tanto, él, por decirlo de alguna manera, es la zona más vulnerable de Ucrania, la cual podría quedar en manos de Rusia. Pero todo esto es todavía especulativo. Incluso recientemente tenemos el asesinato del general Kirillov en Rusia, el general más importante que ha muerto desde que comenzó el conflicto hace 3 años, de manera que todavía hay enormes interrogantes de cómo va a concluir este conflicto, pero ciertamente fue una situación que ha marcado este año 24 y que sigue hacia el 25. Y bueno, volviendo sobre Trump, sí, perdón. Sí, no, de que esto ha sido más bien como este año al menos una guerra de desgaste, lo siento, en el fondo, con Ucrania, que se vio bastante complicado el momento en que el Congreso estadounidense tenía estancado, ¿no es cierto?, este apoyo financiero que buscaba Joe Biden entregarle. También lo que tiene que ver con la suma de las tropas norcoreanas
en Rusia también. Han sido cambios ahí importantes y ahora también con una Ucrania que lo que hemos visto es que pareciera que está en el fondo desesperada por lograr avances, en el sentido también de que ahora aumenta sus ataques contra territorio ruso, que era algo que al menos, por ejemplo, quizás el año pasado no lo habíamos visto así. Es decir, todo se está acelerando su ofensiva antes de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca. Eso me da la sensación, ¿no es cierto? Sí, bueno, la mayor ofensiva ucraniana fue en la región de Kursk, donde están sufriendo reveses en todos los frentes, y justamente los norcoreanos, las tropas norcoreanas que han ido a pelear junto con Rusia, están en esa región de Kursk, que es un bolsón que capturó en una contraofensiva el ejército ucraniano, pero que no dio los resultados que esperaba Ucrania, en el sentido de desviar la atención del ejército ruso y debilitar su frente, y gradualmente ha ido perdiendo los territorios que había conquistado ahí. Y por supuesto, el otro lugar donde hay una expectativa y un nerviosismo muy grande es el Medio Oriente. De todas maneras, sobre cómo también va a ser la postura de Donald Trump en ese sentido, y también ahora con Siria, por ejemplo, este polvorín en Medio Oriente, que ahora con la caída de Bashar al-Assad se suma ahora a otro frente, que es el de Siria también. Claro, y frente a eso Trump ha dicho: Siria me tiene sin cuidado, que ellos resuelvan sus problemas, que el grupo que ha tomado el poder allí, sí, bueno, ya veremos cómo viene la mano, por así decirlo, pero no ha manifestado ningún interés especial. Y lo que sí ha sido muy claro y muy consistente en Trump es su absoluto apoyo a Israel. Él incluso en algún momento criticó a Biden por ciertas demoras, por ciertas, quizás llamaríamos vacilaciones, que en realidad eran presiones que estaba ejerciendo Biden. Trump ha sido muy resoluto en el apoyo a Israel. Israel, con mucha astucia, en un momento le puso a un monte en el norte de Israel, en la frontera con Siria, le puso Monte Trump. Y esto, digamos, a Trump lo tenía, pero... Vuelto loco. Vuelto loco. No, pero eso es anecdótico. En concreto, la postura de Estados Unidos en el Medio Oriente ha sido de respaldo irrestricto a Israel, y especialmente de cara al conflicto de fondo más importante en el Medio Oriente, Irán, y la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares. Y también quizás la posibilidad de que Trump tome una postura aún más dura frente a Irán. Ahora también, fuera de las elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en América Latina, varias incluso, México, Venezuela, también Uruguay. ¿Cuál cree usted que fue la más importante de todas estas elecciones? Bueno, la más importante, sin duda, excluyendo la venezolana, que está en entredicho y que hay un cuestionamiento absoluto sobre los resultados y que hay una acusación de fraude contra el gobierno de Nicolás Maduro. La más importante es la de México, donde Claudia Sheinbaum es la primera presidenta, la primera mujer que llega a la presidencia en México, y que se enfrenta también a una situación súper complicada, digamos, mala suerte para ella, de enfrentar a Trump, porque Trump ha dicho America first, América primero, y aranceles para todo el que se preste, como se sospecha por parte de muchos estadounidenses, que México se está prestando de plataforma para China, que los chinos están haciendo inversiones, y todas las restricciones, todos los aranceles que se le habían puesto a China, bueno, pasan por, producen en México, entran como productos mexicanos, cuando en realidad son chinos. Y esto, digamos, China ha sido una inyección a la vena para México, y sí, claro, Estados Unidos refina más sus criterios y sus aranceles son más estrictos, esto podría desincentivar las inversiones, las enormes inversiones que estaba recibiendo México. Es decir, México ha sido por persona interpuesta, digamos,
Fue un poco lo que Hong Kong fue para China en algún momento. Todas las exportaciones, como no se podía negociar con China, todo se hacía a través de Hong Kong. Ahora un poco se buscaba la figura, manteniendo las distancias, de que México podría suplir, digamos, o saltarse alguna de las salvaguardias que va a imponer Trump, pero todo esto está por verse, qué es lo que va a hacer en definitiva. Pero si uno ve la conformación del gabinete Laura, no te queda duda que va a ser un gobierno muy, muy nacionalista, en el sentido estrecho, muy duro. Es decir, todos los nombramientos del gabinete tienen una característica, America First, o sea, Estados Unidos primero, y lo que sobre, bueno, con suerte lo pueden compartir otros. Pero el interés de Estados Unidos lo vamos a hacer prevalecer, es el discurso del presidente Trump, que ganó, no voy a decir holgadamente, pero ganó tranquilamente las elecciones y por lo tanto tiene un mandato, y ese mandato paradojalmente tiene un respaldo en vastos sectores de la clase trabajadora en Estados Unidos. Sí, quisiera volver un poquito a lo de Sheinbaum por este tema de los aranceles, de hecho con esta amenaza de Donald Trump, que tiene que ver también con la amenaza a México de que debe controlar entonces esta inmigración ilegal que finalmente busca llegar a Estados Unidos. Ahí lo que la presidenta mexicana también pedía era hablar con el presidente electo para poder solucionar este tema, pero ya teniendo este primer punto de conflicto que se anticipa a la llegada al poder de Trump, ¿cómo ves que va a ser la relación entre Sheinbaum y también Donald Trump, ¿no es cierto?, con su llegada al poder? Mira, has puesto el dedo en un tema extraordinariamente complejo porque la migración mexicana hacia Estados Unidos ha estado disminuyendo. En su punto máximo era cerca de 7 millones y ahora ha bajado a 4. Y la situación económica y social en México se ha consolidado hasta cierto punto, pero en el resto de Centroamérica, incluso hasta Colombia, hay una migración creciente. Uno ve salvadoreños, guatemaltecos, claro, son países chicos, sin tanta población, me refiero a chicos en ese sentido, pero igual estamos hablando de decenas de miles, cientos de miles de personas que marchan hacia la frontera, que cruzan México y tratan de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. De manera que esto es un problema, ha sido un problema para México y habrá que ver cómo lo enfrentan, pero por todo lo que conocemos, esto no se resuelve, Laura. Es decir, el problema migratorio, el tema migratorio, es un tema que arranca, entre otras cosas, por el cambio climático. Es decir, los rendimientos decrecientes de muchas de las agriculturas centroamericanas, en las cuales campesinos que han ido perdiendo sus tierras buscan otro horizonte, y la migración ha sido un horizonte, lo fue para los europeos en el siglo XIX, cuando tuvieron hambruna, cuando tuvieron dificultades, lo ha sido para todos los pueblos del mundo y no habría de ser diferente para los latinoamericanos. Hablando del tema migratorio y lo que tiene que ver también con el ascenso al poder, su tercer periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, el 10 de enero él juramenta. De hecho, el propio candidato de la oposición, Edmundo González, decía que él también buscaba juramentar ese mismo día como el presidente de Venezuela. Pero, ¿cómo ve el tema de lo que tiene que ver con esta posible nueva ola migratoria venezolana? ¿Cuándo asuma este tercer mandato Nicolás Maduro, o piensa que ya esto es una situación que se encuentra un poco más bien estancada? Porque veíamos cuando recién pasaron las elecciones con estas protestas y todo, se anticipaba también una ola migratoria nueva, pero ahora ya nos encontramos un punto de estancamiento nuevamente, siento yo. Bueno, yo pienso que Venezuela ha perdido tanta población, la migración venezolana ha sido tan masiva y en todas las direcciones posibles, que naturalmente, aunque la situación es bastante precaria, la posibilidad, por decirlo de alguna manera, la leche ya se rebalsó. Es decir, podrá seguir subiendo algo, pero no va a tener probablemente los volúmenes, a menos que ocurra algo dramático. Pero también la situación económica relativa de Venezuela ha mejorado algo, la situación alimentaria, de manera que condiciones que eran bastante insustentables en el pasado, quizás se han hecho más llevaderas y hay una cierta resignación,
ante lo que a ojos vista ha sido una elección absolutamente irregular y fraudulenta, una imposición autoritaria, y que, bueno, la oposición ha demostrado una incapacidad a través de las movilizaciones de fragilizar al gobierno. Y siendo las cosas así, tendrán que esperar una coyuntura, el grueso de los venezolanos, a través de la cual ir recuperando los espacios de democracia y volver a la sociedad civil a ejercer, digamos, sus opciones políticas. Aquí, mientras las Fuerzas Armadas en Venezuela no dejen de apoyar al chavismo, muy difícilmente va a caer el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Tienes toda la razón, pero eso es verdad en todo el mundo. Sí, eso es lo que sucede en todas partes realmente. Sí, las Fuerzas Armadas están cohesionadas sólidamente. Absolutamente, a propósito, lo que pasó en Corea del Sur, donde el ejército acató las órdenes del gobierno, se vieron digamos, diferencias, pero la sociedad civil surcoreana, en un ejemplo realmente conmovedor, logró revertir la situación y obligó al presidente Sun a revertir la orden y decir, bueno, duró, digamos, 3-4 horas el estado de sitio, y la reacción fue tan notable, también dentro de las Fuerzas Armadas, que, aunque acataron la orden, el malestar fue evidente, y bueno, esto volvió las cosas atrás. Fue una importante demostración de la fuerza democrática de Corea del Sur lo ocurrido. Tienes toda la razón. Totalmente. Bien, Raúl, quería agradecerle por acompañarnos nuevamente. Este fue un resumen de algunos de los hitos más importantes de este año 2024, pero por cierto de que hay que estar atento a lo que tenga las repercusiones que va a tener, por supuesto, el ascenso al poder de Donald Trump en 2025, y es lo que más nos va a llamar la atención y nos va a preocupar, ¿no es cierto?, el próximo año. Así es. Que estén muy bien, Laura. Chao, Raúl, que estén muy bien ustedes, y nos vemos en una próxima edición. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.